Ok, vamos a grabar esta clase en mi computadora y después la subo a YouTube. Entonces, bienvenidos a todos ustedes a la tercera lección de este curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Estamos estudiando a través de los 10 mandamientos, las dos enseñanzas principales de la Biblia. Entonces, si estamos leyendo cualquier libro en el Antiguo Testamento o cualquier libro en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar dos enseñanzas, dos mensajes principales de Dios. La primera enseñanza es la ley de Dios, lo que Él demanda de nosotros, lo que Él exige de nosotros. Y cuando pensamos en la ley de Dios, hay cosas que Él prohíbe, entonces Él no quiere que hagamos tales cosas, y hay cosas que Él quiere que hagamos. Entonces, cuando no lo hacemos, entonces pecamos. Y también incluye en la definición de la ley de Dios lo que Él quiere que seamos. Entonces, no estamos pensando solamente de ah, palabras que salen de mi boca, aunque están incluidas. También estamos pensando en las acciones, pero también estoy pensando en mi corazón. Dios quiere un tipo de corazón. Uf. Y lo que Dios exige de nosotros está muy alto. Y como hablaba antes, la ley de Dios nos muestra nuestro pecado para que veamos a nuestro Salvador Jesús, quien sí cumplió todo perfectamente por nosotros en su vida y también pagó el precio de nuestra paz en la cruz en el Viernes Santo. A veces hablo acerca de la ley y el evangelio como el mensaje amargo de Dios y el mensaje dulce de Dios. Los dos mensajes son necesarios y importantes, pero cada mensaje tiene su papel, su propósito. En muchas de las religiones, en todas las religiones del mundo que no sean cristianismo de la Biblia, ellos enseñan la salvación por las obras. Ok, si yo hago esto, si yo hago esto y si yo hago esto, entonces Dios tiene que aceptarme. Lo que encontramos en la Biblia es lo opuesto. Sí, encontramos la ley. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ley, 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 ley. Norma, norma, norma. Regla, regla, regla. Muchas de esos. Pero también vemos el mensaje clave de la Biblia, que es el mensaje acerca de Jesús. Y dice, hecho, 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 hecho por Jesús, por ti. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre como lo debemos. Te agradecemos por enviar a tu Hijo a hacer esas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos por estos pecados. Son perdonados. Ayúdanos a vivir en el gozo de la salvación cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, tenemos las preguntas de repaso aquí. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento, hermano, Sí, Ricardo. no tendrás dioses ajenos Delante de mí. Sí, no tendrás dioses ajenos delante. delante de mí. Sí, excelente. ¿Cuál es el segundo mandamiento? José, mantén. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Sí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, los primeros dos mandamientos son nuestro enfoque para hoy. ¿Qué quiere Dios que hagamos en el primer mandamiento? Seamos fieles. Fieles a Él, sí, exactamente. ¿Y cómo lo somos? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que seguir su palabra. Ok, seguir su palabra. Muy bien. Amando al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Sí, tenemos la explicación de Jesús del primer mandamiento. Ama, amor, de todo tu corazón, de todo tu ser y de todas tus fuerzas. Ujú, Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ujú. Amén. Edgar, Amén. Edgar, vi que levantó su mano. ¿Quería aportar algo? Tal vez no. Amén, pastor. Ok, adelante. A ver, yo quiero agregar algo, pastor. Sí, O sea que prácticamente el Señor quiere que le tengamos un temor reverente. sí. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? O sea, según el primer mandamiento, ¿no? O sea, llevar una vida, ¿no? O sea, como tú Ujú, dices, con reverencia hacia Dios, ujú, ujú. Sí. con respeto, ¿no? Siempre tener ese temor, respeto hacia nuestro Dios. Ujú, ujú. Sí, muy bien. Un tipo de respeto todo el tiempo. Rafael. Profe, yo pienso que el primer mandamiento que expresa no tendrás dioses ajenos delante de mí, Ujú, es, pienso que es hacerle reverencia a Dios y ujú. colocar a Dios siempre en el primer lugar, Sí, sí. por encima de la familia, Ujú. por encima de nuestra esposa, por encima de nuestros hijos. Sí, Entender que Dios es amor, pero que también es juego consumidor, pero que Dios está por encima de todas las cosas. sí, sí. Muy bien. Dios tiene un lugar en nuestro corazón y nos ha dado muchas bendiciones, familia, otras cosas, casa, trabajo, salud, si la tenemos y todo. Hay muchas bendiciones en nuestra vida, pero cuando las ponemos en un lugar donde debe estar Dios, se convierten en un ídolo inmediatamente. De hecho, más adelante voy a hablarles un poco acerca de nuestros corazones como fábricas de ídolos. Una fábrica puede producir muchos carros o muchos aviones, pero nuestro corazón es una fábrica que produce ídolos. Siempre está buscando, oh, yo quiero poner esto en el lugar de Dios o esto en lugar de Dios. Aunque sean muy buenas cosas, bendiciones de la mano de Dios, cuando no están en orden, está mal. Carlos. Sí, te quería contar lo que dice en la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí, que no te harán imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la agua, ni te Ujú, postrarás de ella, ni la adorarás. Dios quiere que solamente Él sea a quien adoremos. ujú. Muchas gracias. Nos hemos Video, olvidado de la prioridad también, la de autoridad. la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de nosotros? Primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo. A veces nuestro Dios es el trabajo y nos dedicamos más al trabajo y olvidamos de Dios y de la familia. Ujú, ujú, Hay que poner las cosas en orden, en orden de prioridades, como nos pide Dios. ujú, ujú. Excelente. Gracias por sus respuestas. De hecho, lo que puse en la pantalla es un resumen que hizo el estudioso Martín Lutero y me gusta. Abarca muchas de las cosas que ustedes mencionaron.
Dice, Dios quiere que tememos, amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas. Entonces, tenemos un tipo de temor. Eso puede venir de la ley, o temor porque somos pecadores, pero cuando vemos el amor de Dios en su evangelio, ese temor se convierte en respeto hacia Dios. Dios también quiere que amemos a Él. Es una conexión, es una relación muy fuerte que tenemos con Él, nuestro Padre. No es como en otras religiones en que solamente es una entidad que queremos aplacer. No, queremos una relación con Dios y Dios quiere una relación con nosotros y confiemos en Él sobre todas las cosas. Entonces, tal vez algunos de ustedes algunos de sus conocidos han perdido sus trabajos. Y tal vez, obviamente, eso causa preocupaciones y todo. Pero cuando examinamos nuestros corazones, tal vez encontramos que habíamos puesto a Dios o nuestro trabajo por encima de Dios, tal vez. Cada uno tiene que examinar su propio corazón en eso. Pero Dios quiere que Él tiene la prioridad y que lo pongamos sobre todas las cosas. ¿Cómo encontramos esperanza en el nombre de Dios? Y hay muchos nombres de Dios que encontramos en la Biblia. Amén, pastor. Adelante. Yo creo que la esperanza que podemos encontrar en el nombre de Dios es que Él es nuestro Salvador, que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y yo creo que ahí está la esperanza, ¿no? De todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿no? Porque tenemos esperanza, ¿no? Que un día partimos de esta tierra, pero nos vamos con esa esperanza de que somos salvos. Amén, pastor. Sí, excelente. Entonces, usted eligió un nombre de Dios, el Salvador, y encontró una esperanza en Él. Sí, Dios es el Salvador. Wow, Él me salva de mis pecados. Y eso puede ser una fuente muy fuerte para nuestras esperanzas. Ricardo. Hermano, yo encuentro esperanza en el nombre de Dios porque sabemos que Él nos salvó en su amor, en ponerlo en primer lugar. No sé si esté bien la respuesta, pero yo siento que así es como encontramos la esperanza en el nombre de Dios, en su amor, en la esperanza de que Él nos salvó, en el amor que Él nos está dando para salvarnos. Sí, Juan nos dice que Dios es amor. Encontramos amor en Él. Edgar. Enciende su micrófono si quiere hablar, Edgar. Ok, José. Sí, buenas noches. Yo encuentro esperanza en Dios cuando me siento muy agobiado y tribulado por sentirme pecador, por sentirme mal. Siempre encuentro refugio en Jesús, nuestro Salvador, porque sé que todo ese sacrificio que pasó Él fue por nosotros, por nuestra salvación, y soy libre. Sí, los proverbios dicen que Dios es una torre muy segura y Torre fuerte. corremos ahí para refugiarnos en la torre de Dios. Muchas gracias. Rafael. ¿Cómo encontramos esperanza en el nombre de Dios? Bueno, encontramos esperanza en el nombre de Dios porque la Biblia nos enseña que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo encontramos en Mateo 6:33. Ujú. Y pienso que esa es una gran esperanza, que Dios es nuestro proveedor y en momentos difíciles nosotros tenemos que esperar en Él y de esa manera podemos encontrar esperanza en Dios Padre eterno. Muy bien. Gracias. Entonces, cuando Entonces, examinamos los nombres de Dios que encontramos en la Biblia, reconocemos que el nombre de Dios es todo revelado en la Biblia acerca de Él. Entonces, cuando Él nos dice acerca de sí mismo, en un nombre o en un sermón o en un mensaje, eso es su nombre. Cuando pienso en algunos de ustedes, pues algunos de ustedes no conozco muy bien, pero algunos más, entonces un nombre representa toda la persona. Señor, esta persona es una persona amable, confiable y todo. Entonces es todo lo que sé acerca de esa persona. Para Dios es todo lo que Él revela sobre sí mismo en la Biblia. Y cada nombre enseña algo. Sería interesante leer porciones de la Biblia o toda la Biblia y subrayar los nombres que tiene Dios y meditar lo que encontramos o lo que aprendemos en cada nombre. Oh, Dios es todopoderoso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para mi familia? Oh, Dios es el Dios que ve. Wow, Dios ve todo. Oh, ¿qué me enseña? Entonces podemos aprender mucho acerca de Dios, a través de sus nombres. Por ejemplo, Jesús. Jesús es un nombre que quiere decir, Él salva a su pueblo de sus pecados. Increíble, excelente. Un pasaje muy corto, pero resume a propósito de Jesús muy bien en Mateo 1:21. O Emanuel, Dios con nosotros. Sí, Emmanuel, Dios con nosotros, exactamente. Y Dios con nosotros, cada palabra lleva una esperanza, un consuelo consigo. Ujú. Una pregunta hasta aquí. Hermano, Sí, adelante. mire, yo quería hacerle, tengo una pequeña pregunta. Cuando yo vi el video, vi una reseña donde habla de que el temor, hay que tener temor o sentimos temor cuando estamos en la presencia de Dios. O a veces hacemos una referencia Ujú. sobre el Señor. Cuando sentimos el abrazo de Dios, cuando lo sentimos la reverencia, hacemos una reverencia o nos hincamos a orar. Mi pregunta es la siguiente: ¿el temor es algo que debemos de guardar nosotros o es algo que nosotros debemos de sentir cada que estamos en la presencia de Dios? Ujú, ujú. Buena pregunta. Entonces, nosotros somos salvos por Cristo y somos hijos de Dios. Entonces, somos hijos del Rey. Entonces, no tenemos que tener temor cuando nos acercamos al trono de Dios porque somos sus hijos. Cuando pecamos, sentimos un arrepentimiento, con una contrición, una tristeza, y eso puede revelarse en un tipo de temor. Y eso es bueno porque es la ley de Dios obrando en nuestro corazón, pero no queremos parar ahí, no queremos dejar de pensar en Dios ahí. Oh, Dios me da miedo. Ok, es algo que aprendemos de la ley de Dios, pero no termina ahí. Siempre termina con, un momento, siempre termina con el Evangelio, termina con Jesús. Y cuando vemos a Jesús, el mensaje de Él y su persona,
nos llena de gozo, nos llena de una actitud de un hijo de Dios, que no tiene que tener miedo de él. Ujú. Bueno, es que en el video yo veo que ahí nos dice que el temor no es temerle temor a Dios. Ahí es lo que yo entiendo. Ujú, Pero ujú, también habla de que ese temor lo convertimos en referencia ujú, para estar con el Señor, para tenerle más amor al Pero, Señor. Así lo entiendo yo como lo explicaron en el video. Sí, sí. También habla de otros versículos, pero Ujú, ese pedacito se me quedó muy grabado, ujú. porque yo Sí. últimamente, le comento a él, últimamente he dejado de orar. Me ha Mm, dado, a veces se me olvida orar y no oro como Dios me lo pide. mm, Y esa ujú, palabra a mí me llegó porque el mm, Señor me está pidiendo que tengamos temor y referencia a Él. ujú. Por eso le preguntaba eso. Sí, sí. Entonces, el video mencionó que si estamos en la presencia de una persona famosa o importante, tal vez un Ah, presidente o algo así, un atleta, entonces nos comportamos en una manera diferente porque tenemos una conciencia elevada, estamos muy conscientes que él está ahí enfrente de nosotros y está bien, es un respeto, es una relación buena que tenemos con esa persona o en este caso con Dios. Queremos siempre queremos, un momento, siempre queremos alimentar ese temor y respeto con el Evangelio, porque Dios no quiere que tengamos miedo de Él. Dios no quiere que nos huyamos de Él en temor. No, no, no. Dios es nuestro Padre celestial y nos invita cariñosamente a que um, uh, creamos que nosotros somos sus amados hijos, a fin de que le pidamos a Él con plena confianza. Exacto. Ujú. Ok. amén, hermano, gracias. Ok, muy bien. Vamos a seguir a la lección 3. Tengo una pequeña charla y después tenemos 2 preguntas. Entonces, Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo, los israelitas, en el Antiguo Testamento, hace miles de años. Aún así, son un buen resumen de muchas de las cosas que Dios todavía quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Y por eso los estudiamos. Mientras estudiamos estos mandamientos, recuerde que la ley de Dios jamás ha sido una manera en la cual podamos salvarnos por sí solos, ni hacer que Dios se complazca más con nosotros, ni forzarlo a Dios a contestar nuestras oraciones de manera más rápida o mejor. La ley nos muestra nuestro pecado para que perdamos la esperanza en nosotros mismos y miremos a Jesús, quien obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. La ley también frena muchos pecados graves y grandes. Imagine un mundo donde nadie se resistiera al hacer cosas malas a otros. La imagen no es grata. Finalmente, la ley guía a los creyentes en cuanto a las muchas buenas obras que podemos hacer para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, eso es un resumen de los 3 usos de la ley. Ley como espejo, ley como freno y ley como guía. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es Dios y no hay otro.
Como mencionó el video, este mandamiento significa que no debemos de adorar ídolos de piedra o madera. Sin embargo, nuestros corazones fabrican ídolos y en cualquier momento en que no confiamos, amamos o respetamos perfectamente a Dios, nosotros estamos pecando contra el primer mandamiento. Si algo es más importante para nosotros que Dios, entonces quebramos el primer mandamiento. Confiamos en el dinero. Encontramos nuestro valor definitivo en nuestras relaciones. Adoramos nuestra salud. Cuando tomamos algo bueno, como la familia, el dinero, las relaciones, la salud, y los ponemos en el lugar de Dios, quebramos este mandamiento. Como veremos mientras estudiamos todos los mandamientos, este mandamiento es el fundamento de todos. Cuando quebramos el segundo mandamiento, también estamos quebrando el primer mandamiento. Cuando quebramos el octavo mandamiento o el séptimo mandamiento, también estamos quebrando el primer mandamiento. Todos los mandamientos están conectados al primero. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios es todo lo que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia. Dios quiere que se use su nombre para buenos propósitos, pero tristemente a menudo usamos el nombre de Dios para maldecir, jurar, mentir o engañar. No lo invocamos, adoramos ni agradecemos como lo debemos. En su amor por nosotros, Dios envió a su Hijo a hacer esas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto para salvarnos del castigo que merecemos por estos pecados. Como la primera de Pedro 2:22. La primera de Pedro 2:22 dice: Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Él fue perfecto en nuestro lugar. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Amén, pastor. Adelante. O sea, respecto al primer mandamiento, en realidad, nosotros, o sea, la ley nos dice, nos exige de esa manera, ¿no? Como dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí, pero muchas veces nosotros en realidad no lo podemos cumplir, ¿no? Porque Sí. como usted dice, cada rato, o sea, prácticamente la ley está diciendo, no, haz esto, haz esto, haz esto, pero en realidad nosotros, por nuestra inferioridad, ¿no? Como seres humanos pecaminosos, en realidad no podemos hacer. Exacto. O sea, y al mirar la ley siempre nos vamos a mirar como culpables. Exacto. Eso es el propósito de la ley. El propósito de la ley. Entonces ahí nos hace mirar a quién, a Jesucristo. Que Excelente. Jesucristo, Amén. Él cumplió la ley por mí, Ujú. perfectamente. Él, como se dice, cumplió los mandamientos al 100%. Sí. Porque Él, ¿por qué los cumple? Porque Él es Dios. Y en realidad la ley, los mandamientos de la ley de Dios reflejan el mismo carácter de Dios. Y el ser humano, nosotros en realidad no podemos cumplir ningún mandamiento. Ujú. Por eso que la ley nos dice, exige al hombre esto, pero ¿qué me hace ver? Señor, yo no puedo amarte como tú me exiges. Pero Ujú. ¿quién lo amó? Jesucristo. Eso, Jesucristo. Y Él lo hizo todo por nosotros. Eso es lo que puedo, bueno, aportar. Gracias, pastor. Muy bien. Un resumen muy bueno de la ley y el evangelio. Excelente. Marlene, ¿usted quiere aportar algo? Encienda su micrófono. Tal vez no, Marlene. ¿Alguien más? Seguimos entonces. Orar a la Virgen María. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son algunos pasajes
o verdades bíblicas que muestran que es incorrecto e innecesario orar a la Virgen María o a otros santos. Entonces, quiero que piensen en algunos versículos, si los conocen, o en algunas verdades bíblicas que encontramos en la Biblia y menciónenlos. También tengo algunos versículos para compartir con ustedes. Christopher. Pablo en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, él dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ajá, muy bien. Ese pasaje es hermoso y usa la palabra mediador. ¿Puede explicar la definición o qué es un mediador? El que intercede en ambas partes que están en enemistad, podemos decir, Ujú, ujú. Sí, para entonces, reconciliar. sí, Él está entre Dios y el pueblo y Él hizo el sacrificio, hizo todo y Él es el que hace esa relación. Carlos. Sí, también lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí, Mm. por medio de Jesucristo, porque Él es nuestro mediador ante Dios Padre. Sí, sí, muy bien. En Juan 14 se encuentra ese versículo muy bueno. Entonces, el único camino, el único puente a Dios, al cielo, es Jesús. Es Jesús. Ujú. ¿Alguien más? José Martelo. Pastor, es simplemente, no, yo quiero hacer una pregunta con respecto a esto que se está tocando ahora mismo, Sí. eh, porque precisamente hemos tomado en casa la costumbre muy seguida de hacer el rosario. Ujú, Entonces, esto me llama mucho la atención porque el rosario es, yo conozco en realidad muy poco de la Biblia y escucho aquí que en las reuniones que estamos teniendo en las clases hay muchos compañeros y hermanos que conocen mucho y citan, hacen, ¿cómo se llama? Citan, valga la redundancia, citan citas bíblicas ujú, ujú. eh, cuando van a hacer sus aportes y bueno, Sí. eso me hace sentir bastante inferior en conocimiento, pero estoy aprendiendo y bueno, entonces a veces Ujú, es incómodo preguntar cosas, pero ujú. yo lo voy a hacer porque esa es mi Sí, sí. ideología. Ujú, ujú, Hacemos el rosario y ahora escuchando esto, porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que hablamos aquí y aportamos ujú, y me he sentido muy cómodo con todo esto, ujú, pero llegamos a este punto en lo de la Virgen María ujú, ujú, y pues el rosario es prácticamente basado en la Virgen María, mm, el rosario de la Virgen María. ujú, eh, es como un culto a la Virgen María para que rece ujú. para que abogue por nosotros, eh, para su hijo, no sé, algo así, o Sí, para sí. Dios. Entonces, no sé, ahí como Sí. que sí ya chocaron mis ideas. Sí, muy bien y gracias por compartir. Sí, hay muchas personas en la clase, algunas vienen con más conocimiento que otros, pero todos nosotros nos respetamos los unos a los otros y gracias por sus preguntas y no tenga miedo de hacerlas porque nosotros aprendemos de sus preguntas y de sus aportes. Entonces, la primera cosa que quiero decirles es que a veces hay creyentes quienes atacan demasiado a la Virgen María. Queremos reconocer que ella recibió una gracia del Señor. Él, en su gracia, no había nada en ella que le llamó la atención, pero en su gracia, Él eligió a ella para ser una madre de Jesús, que es Dios. ¡Wow! Un privilegio para ella. Y no queremos olvidar de eso. También queremos recordar que Dios, que la Virgen María también reconoció que Jesús era su Salvador también. Y eso quiere decir que ella reconoció su propio pecado. Ella es como nosotros. Ella es salva como nosotros somos salvos por la fe en Jesús.
Mm, am, muchas personas quieren o piensan que María intercede por nosotros. Es como si oramos a ella y ella ora por nosotros, nuestras oraciones son mejores o algo así. Pero la Biblia no habla así acerca de las oraciones ni acerca del papel de María. Entonces siempre queremos ir a la Biblia para entender cómo nos comportamos y cómo pensamos y cómo reflexionamos acerca de los temas enfrente de nosotros. Solamente tenemos una pregunta acerca de el papel de María en la Biblia aquí en este curso, pero si ustedes tienen interés, hay una película en Academia Cristo que, que es titulado Mi Hijo, mi Salvador, y cuenta la historia de Jesús a través de las palabras que vienen de la boca de María en la Biblia. Y sería un buen estudio usar ese video para entender lo que la Biblia dice acerca de María. ¿Eso tiene Pastor. sentido, José? Sí, claro, siempre usted es bastante acertado y explica bien claro el tema, aunque a mí me deja como que es cuestión de creencias más que de otra cosa, pues. Uh-huh. Y pues sí, si nos vamos a la Biblia, pues Uh-huh. lo correcto sería orar y pedirle a Jesús para que interceda por nosotros ante Dios. Sí, sí, muy bien. Y gracias por su mente abierta. Pastor. Muchas veces hablo con personas y son muy defensivos y todo eso. Entonces, eso es lo que le pido de usted, que tenga una mente abierta, que siempre vuelva a la Biblia para sus respuestas. Y si es la primera vez que le toca este tema, pues considérelo y reflexiónelo y estudie la Biblia acerca de eso. Pero Pastor. Sí, precisamente yo tomé la iniciativa de descargar la aplicación Academia Cristo porque me sentí muy vacío, muy alejado de Dios y empecé a leer la Biblia, pero con mucha precaución porque soy totalmente desconocedor y bueno, yo pues yo he estudiado, tengo una carrera y bueno, precisamente uno cuando estudia y la mente pues obviamente se desarrolla y como dice usted, uno se tiende a volverse un poco de mente más abierta y con mucho respeto empecé a leer la Biblia, pero vi que no solo porque tú sepas leer o porque creas que estudiaste una carrera, Sabe mucho. puedes leer la Biblia, exactamente, es difícil y pues me sentí bastante desorientado y me tocó tomar orientación con personas que sepan del tema y agradezco que a usted haya aparecido en ese camino y los compañeros aquí también que se ve que conocen bastante del tema y bueno, y para mí fue muy importante haber tocado primero el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento porque al haber iniciado en algún momento de mi vida a leer la Biblia, lo empecé por el Antiguo Testamento y sí, puede casi ser salgo difícil. corriendo. Sí, puede Ya, ser muy difícil porque sí. es otro mundo. Es la palabra de Dios, pero era un tiempo diferente porque siempre estaban pensando en la primera venida del Salvador. Entonces Sí, sacrificaban, tenían un terreno físico, y están saliendo de Egipto y todo. Entonces eso es un poco diferente. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos, pues siempre hay diferencias culturales. Entonces, sí, sí. para llegar a pensar como ellos, pero es un poco más fácil y podemos ver a Jesús. Sí, por último, para no extenderme, también vengo de una familia que mi papá era una persona muy espiritual y creía en Jesús y confiaba en él mucho y siempre me hacía ver las películas de Jesús en Semana Santa de niño. Entonces yo creo que eso le da a uno un pequeño conocimiento y cuando tú empiezas a leer el Nuevo Testamento, pues entiendes más de lo que veías en las películas. Sí, Y sí. bueno, por ahí
Jesús siempre llama a sus hijos y por ahí recibí el llamado y ahora estoy en esto con ustedes. Gracias por su respuesta, pastor. Y Sí, aquí estoy. muchas gracias. Y obviamente, pues desafortunadamente solamente tenemos clase 2 veces a la semana y es una clase de un tiempo limitado, pero si usted quiere conversar fuera de la clase, mándeme un mensaje y eso se aplica a todos ustedes. Si quieren conversar un tema más profundamente, como por ejemplo esta pregunta, me pueden llamar, me pueden WhatsAppear y todo. Todo. Gracias, pastor. Bienvenidos. Ricardo. Sí, hermano, respecto a la pregunta que hace donde dice orar a la Virgen María, yo ya había hecho una prédica sobre ese asunto, pero en la prédica una hermana me preguntaba que por qué los católicos oraban a la Virgen María. Yo le contesté que ellos tenían otra creencia sobre nuestra palabra que hablamos nosotros sobre Jesucristo. Al orar a la Virgen María no es obligación, porque la Virgen María fue la madre de Jesús y respetamos a la madre de Dios, pero también sabemos que fue una mujer elegida por Dios, ¿sí? Pero yo pienso en mi persona que no estamos obligados a orarle a la Virgen María. No sé si esté bien o esté mal. Eso fue lo que yo prediqué la vez que hablé sobre la Virgen María. Sí, muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver algunos versículos que se trata de esta pregunta. Las primeras dos son Isaías 42:8, que dice, Dios está hablando, yo soy el Señor. Este es mi nombre y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, vemos que la oración es un tipo de adoración. Entonces, cuando oramos, cuando pedimos a Dios por algo, estamos dándole gloria. Entonces, Dios no quiere dar su gloria a otro. También en Mateo 40:10. Mateo 4:10 dice, 4:10. Jesús entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, está hablando de la adoración. Y si ponemos la oración dentro de nuestra alabanza, dentro de nuestra adoración, y está allí, queremos dar todo a Dios. Los próximos, dice, Dios nos da algunas promesas hermosas y abiertas. Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces tenemos acceso completo a Dios. No hay barreras, no hay laberintos, no hay desafíos para llegar a Dios, para preguntarle o pedirle algo. No, Dios dice, invócame en el día de la angustia. Invócame. También Christopher mencionó este versículo, la primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, Jesucristo, hombre. Entonces Dios es el puente, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y la vida. Acudimos a Dios a través de Jesús, quien es Dios. Y finalmente, Efesios 2:18 dice, por medio de Él, Jesús,
unos y otros tenemos acceso al Padre en el mismo Espíritu. Antes, cuando éramos enemigos de Dios, no teníamos acceso a Dios, ni quisiéramos llegar a Él. Pero ahora somos hijos del Rey. Y un hijo de un rey no tiene que esperar en, en la cola. No, él puede correr hacia el trono y descansar en el regazo de su Padre. Nosotros también descansamos en él. ¿Una pregunta hasta aquí? Profesor, Uh-huh. hay Sí. una que yo quisiera de pronto pues adicionar también, haciendo alusión a la cita de Hechos de 4:12, ¿no? Que es importante también caer la reverencia a Él y que verdaderamente pues es solamente ese Dios, ¿no? Cuando dice, yo creo que usted lo conoce más que nosotros, lo pudiéramos citar también, que es muy importante, y eso inclusive se mencionó también en la clase, en la introducción que hizo el pastor Luis Acosta, ¿no? Sí, muchas gracias. Carlos. 48. Sí, quería contar eso, lo que dijo el hermano. Yo también, como le comenté al principio, yo fui criado y toda mi familia es católica, excepto mi papá, que mi papá estudia la Biblia y todo eso. Pero yo también antiguamente andaba con imágenes y estampitas en mi billetera, cuando era más joven, y rezaba, que no es lo correcto, hasta que yo mismo, por mi propio medio, comencé a estudiar la Biblia y comencé a estudiar el Nuevo Testamento. Y ahí en el Nuevo Testamento nos enseña a orar, cómo se debe orar, que es el Padre Nuestro, y ahí todo lo que salga de nuestro corazón y de nuestra boca. Y como decía el hermano del Rosario, yo creo que eso es, respeto yo todas las creencias de todas las personas, pero eso yo creo que son más la religión católica que ha puesto tradiciones y todo eso. Por eso, si uno se pone a investigar o todo, desde cuando Martín Lutero, ahí uno tendrá más luces. ¿Por qué se separó Martín Lutero de la religión católica? Muchas gracias por su comentario. Ok, vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Las cruces en casas y iglesias? Éxodo 24 dice, no te harás imagen. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Considere esta situación. Su amigo usa este versículo para decir que no debemos tener cruces o crucifijos en nuestras casas e iglesias. ¿Cómo respondería a él? Entonces está hablando con su amigo y dice, no podemos tener cruces en la casa, en las paredes o en las habitaciones. Está prohibido. ¿Cómo respondería? Ricardo. Hermano, yo le respondería que el tener clases para nosotros está prohibido, ya que la palabra de Dios dice que no te harás imágenes ni abajo de la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. Yo siento que eso es una prohibición para nosotros, que el Señor nos está dando un mandamiento. Y eso es lo que yo respondería. Dios me dio un mandamiento para no tener cruces, ni imágenes, ni dentro de mi casa, ni en las iglesias. Pero hay veces que en ciertos lugares ponen cruces. Yo aquí en mi casa no pongo ni cruces, ni imágenes, ni nada que ver. Muy bien. Rafael.
sobre la pregunta de las cruces en casas e iglesias. Nosotros como cristianos debemos entender que el temor es hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que hay un Dios grande y verdadero que dio a su Hijo Jesús en propiciación por cada uno de nosotros para darnos vida en ser día. Entonces, nosotros debemos de adorar y honrar es a un Jesús que está vivo. Y pienso que las cruces en las casas y en las iglesias son símbolos de idolatría. Ok, muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Hernán, Hernán, adelante. yo creo que la cruz es algo simbólico, pastor, porque nosotros realmente sabemos y reconocemos que tenemos un solo mediador, que es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Es algo simbólico que nos recuerda esa muerte en la cual fuimos salvados y fuimos redimidos del pecado. Mas no veneramos a una cruz porque sabemos que es un madero hecho por manos de hombres. Entonces es algo simbólico. No creo que eso tenga ninguna consecuencia en la vida de una persona. Claro que si nosotros no escudriñamos las escrituras y no aprendemos de ella, nunca vamos a tener un entendimiento claro acerca de lo que es un simbolismo y a quién debemos adorar y a quién debemos clamar y a quién debemos darle la gloria y la honra. Ok, muy bien, gracias. José. Sí, precisamente iba a comentar algo muy parecido a lo que acaba de comentar el hermano, no recuerdo el nombre ahora Hernán. mismo. Hernán, el compañero Hernán, gracias. Sí, en eso sí también pienso que la cruz es un símbolo que me recuerda a mí quién es mi Salvador y quién entregó su vida por mí. Y yo, en mi ignorancia de conocimiento de la palabra, porque también podemos leer cosas como lo que venimos practicando en esta noche, que no amarás o no venerarás otros dioses, pues creo que bueno, no sé, también dijimos que en nuestros corazones podríamos fabricar miles y miles de ídolos y podría tomarse la cruz como uno de esos, que no lo veo de esa manera, no lo veo de esa manera. Pero cada quien, no sé, por eso dije al principio en mis otros comentarios que parecía que todo era de creencias, más en la palabra de Dios está todo bastante claro. Cuando yo tomé esta decisión, no sé si podemos verlo, lo hice pensando en eso, en que lo llevo a Jesús en mi corazón, para siempre corre por mis venas y es mi Salvador. No pensando en idolatrar una cruz ni nada, eso me recuerda cada vez que se me olvide, si lo logro, si lo puedo olvidar, cada vez que veo mi piel, recuerdo que está conmigo siempre. Muchas gracias, José. Vamos a Christopher. Estaba pensando, pastores, que si nos basamos, por ejemplo, solamente en la escritura, no deberíamos tener cruces. Por ejemplo, los símbolos que dejó nuestro Señor Jesucristo para recordar su sacrificio están instituidos en la cena del Señor, que es pan, que es vino, si queremos recordar el sacrificio que Él hizo. Y por ejemplo, nosotros aprendemos a través de la Biblia de que, bueno, el Padre es espíritu que es invisible, que nadie lo ha visto, y que la única imagen visible de Dios es Cristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, en cierta forma, no deberíamos tener ninguna imagen, solamente que mirar a Cristo a través de la Escritura. ¿Cómo se refleja ahí? Ok, muchas gracias. Una persona más, Edgar. Encienda su micrófono. Ok, pues muchas gracias por sus comentarios, sus respuestas. Ahora vamos a enfocarnos a afinar nuestro entendimiento de esta pregunta. Yo tengo algunas otras preguntas que
son como un camino para nosotros en esta conversación. Entonces, prohíbe, eso debe ser mayúsculo, lo siento. ¿Prohíbe Dios hacer cualquier imagen con este mandamiento? ¿Cualquier imagen con este mandamiento? Sí, cualquier imagen. Okay. Sí, claro que sí prohíbe, profesor. Puede, pues eso va acompañado. ¿Puede pensar en algún lugar en la Biblia en donde Dios manda hacer ciertas imágenes? No en ninguna parte. Ok, pues vamos a ir aquí. En Éxodo. Éxodo 25, 26, Sí, 30. correcto. Cuando hacen unos querubines. Sí, los querubines. Entonces, Dios quería hacer el tabernáculo, que fue una carpa de adoración, donde tenía su templo que se movía. Y en sus planes para eso, él dijo que está hablando a Moisés, levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, bellamente trabajado con querubines. ¿Y qué son querubines? Ángeles. Sí, Son ángeles. son ángeles. Sí, excelente. Entonces, eso nos ayuda a entender lo que Dios dice en Éxodo 20, cuando dice, no te harás imagen. De hecho, esa parte en Éxodo 20 es una explicación de su primer mandamiento. No no parece que sea otro mandamiento como un segundo mandamiento. No, es una explicación. Entonces, si nos hacemos imágenes para adoración, eso es malo. De hecho, como vemos aquí, Dios quería que se adornara su tabernáculo con imágenes. Pero él no estaba pidiendo algo pecaminoso. No, la prohibición de hacer imágenes es, como dije antes, una explicación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si las imágenes que hacemos son nuestros ídolos, entonces estamos quebrando el mandamiento. De lo contrario, estamos libres de hacer todo tipo de imágenes. Entonces, sí, ok, voy a hacer una imagen para mi adoración y va a ser mi ídolo. Ok, eso está prohibido, obviamente. Pero hay otras imágenes que se puede usar y se puede hacer. Vamos a ver. Pero primero esta pregunta. ¿Quiere Dios que usemos cruces como algo supersticioso? No. No es mágica. Entonces, si pongo una cruz en mi pared o en mi casa, en mi habitación, no es que, ahora los ladrones no van a entrar. No, Dios no quiere que usemos cruces como eso, no es mágica. La primera de Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, a veces vemos una crucecita pequeña en los carros, en los taxis, o incluso, pues, alguna persona me dijo, yo tengo una cruz en la pared para que no entren los ladrones. Dios no habla acerca de cruces así. ¿Cuál sería una buena razón para poner una cruz en nuestro hogar? Algunos de ustedes mencionaron eso en sus respuestas primeras. Como un símbolo de cristianismo. Sí, un símbolo. Recordar las verdades bíblicas. Entonces, si tenemos una pintura o una cruz en la pared y nos hace recordar lo que Cristo hizo por mí, por ejemplo, yo tengo una cruz en mi pared aquí en la cocina. Entonces, cuando cocino,
yo puedo mirar a esa cruz y, wow, sí, y es un pequeño recordatorio de lo que Cristo hizo por mí. Me ayuda a enfocarme en mi propósito en la vida, me ayuda a pensar en la razón por la que Cristo murió. Soy pecador. Es por mi pecado, Él fue a la cruz. Y después, pues Cristo estaba allí por mí y ganó y venció el pecado, al diablo y la muerte ahí. Muy bien. Nos hace recordar que ahí fue donde quedaron todos nuestros pecados. Sí, sí. Nuestros pecados estaban perdonados en una cruz. Tenemos un ejemplo de eso. De hecho, en Josué 4, 1 a 7, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra prometida, Dios pidió que agarraran algunas 12 piedras piedras. muy grandes, 12 piedras muy grandes, y tenían un monumento allí a la De las 12 orilla. tribus de Israel. Y cada vez que pasaron allí con sus hijos, y los hijos dijeron, ¿por qué hay un montón de piedras aquí? Ellos podían hablarles acerca de lo que Dios hizo para salvarles y para llegar a la tierra prometida. Entonces tenemos un ejemplo de eso, pero siempre queremos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué tengo una cruz en la pared? ¿Es por mágica? Entonces debo arrepentirme. Siempre preguntamos a nuestros hijos, ¿por qué tenemos una pintura de Jesús en la pared? Y podemos enseñar a través de esa conversación. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, Santos. Active su micrófono. Sí, gracias. Excelente. La clase está muy interesante. Quiero compartirle rápidamente. Yo soy pastor de una iglesia en un pueblo llamado Lepatérique, aquí en Honduras. Un pueblo tradicionalmente católico. Entonces siempre tengo que dar una excelente explicación con respecto a lo que usted está hablando ahorita, donde la Biblia nos dice, el mandamiento nos dice que no nos hagamos ninguna imagen. Entonces ellos me dicen, pero en Reyes, cuando Dios ordenó que hicieran querubines, o cuando Moisés dijo que se hiciera una serpiente, que la subieran, entonces esas son imágenes. Miren, orándole al Espíritu Santo que me diera la sabiduría para poder explicar esto, pues el Espíritu. Que hay un tiempo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, donde Dios permitía esas imágenes para dar una explicación en su momento. Por ejemplo, Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas. Ya después dice el mandamiento, no cometerás adulterio y no fornicarás. Entonces, todo eso se permitió por un lapso de tiempo, pero cuando llegamos al Sinaí, donde Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, todo esto ya Dios lo prohíbe. Pues, entonces la explicación yo con la cuando usted me dice primero, gracias por su respuesta, su comentario. Sí, en muchos pueblos hay muchas conversaciones como esta conversación. Primero, Salomón vivió unos siglos después de Moisés y la dación, la entrega de la ley. También vemos que en la entrega de la ley, en el dar de la ley, cuando él estaba en el monte Sinaí, él en el mismo tiempo, en el mismo monte, recibió los 10 mandamientos de Dios, que decía, no te harás imagen ninguna. Y también recibió en ese mismo monte el plan de hacer querubines en el tabernáculo. Entonces,
esas dos frases no se contradicen. Contradice. Tenemos que entender que eso que viene en Éxodo 20 explica el primer mandamiento. No prohíbe toda imagen, porque vemos en el mismo monte que Dios manda a hacer. Eso es otra cosa que distingue entre Sí. todo eso. Solo termino, discúlpeme con esto. Ujú. Es que no comparto el decir de que podemos tener una cruz como imagen. Porque si tenemos una cruz, ya podemos tener todo tipo de imagen. Pues, ¿Por qué? Para que nos recuerde el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. Ujú. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos dirige. Ujú. Y Él es el que nos dice ese sacrificio siempre de Cristo en la cruz del Calvario. Ujú. Yo no lo veo en mi caso, Ujú. ¿verdad? Con todo Sí, respeto, sí. tengo una mente Sí, muy sí. abierta. No me preocupe. Sí, sí. En mi caso, no, pues en mi caso es el Espíritu Santo el que me guía y las Sagradas Escrituras también, ¿verdad? sí, no le digo que tiene que tener una cruz en sus paredes, pero le digo y repito con todo respeto que la Biblia nos da la libertad en eso. Él no prohíbe tener una cruz. Pues no vamos a estar aquí adorando a esa cruz. No vamos a estar adorando la pintura de Jesús que tenemos en la sala de estar. Eso es prohibido. Pero cuando nos ayudan a entender mejor o recordar o enseñar, muchas veces hay muchas personas quienes no pueden leer. Entonces podemos usar imágenes para enseñar. De hecho, son muy útiles porque las mentes nuestras, a ellas les gustan las imágenes y recuerdan las imágenes mejor. Bueno, es la enseñanza de la Iglesia Católica, así también dice. Las personas que no entienden de esta manera van a entender por imagen y así, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, pastor. Excelente. Christopher. No, estaba pensando que el mandamiento es como para ser más preciso de no hacer una imagen de Dios. Pues sería más preciso decir no hacer una imagen que sea su ídolo. Claro, Ujú. también. Ujú, ujú. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Pues como siempre, si tienen otras preguntas fuera de la clase, me pueden mandar mensajes. A mí, pastor, Sí, adelante. disculpe un comentario respecto a lo que está hablando, ¿no? Sobre el símbolo de la cruz, ¿no? Justo como la lección que dice, ¿no? Es una, nos enseñan verdades bíblicas, ¿no? Nos hacen recordar, ¿no? Porque, bueno, yo pienso, ¿no? Viendo el estudio de esta manera de que, por ejemplo, una cruz me haría recordar a mí que ese lugar, ahí, yo debería, por mi pecado, debería estar puesto en esa cruz, ¿no? Y entonces, yo creo, viendo esa parte, bueno, me haría recordar a mí eso, ¿no? Al mirar la cruz, digo, aquí tuviera yo que haber muerto, ¿no? Pero Jesucristo ocupó mi lugar aquí. Eso es lo que podía comentar. Sí, y eso es un buen uso de la cruz porque le hace recordar la historia de la salvación que tenía su cumbre en la cruz. Pastor, Sí, adelante. es que nosotros lo podemos tomar como venimos hablando, como un simbolismo, no un centro de adoración, que es muy diferente, porque es que al único que tenemos que adorar es a Dios.
Es al único que tenemos que entregarle cuenta es a Jesucristo, a nuestro Dios. Entonces yo no sé por qué se ha alargado tanto este tema, si sabemos que es un simbolismo y nosotros como cristianos debemos de entender que solo debemos adorar a Dios, porque es el único redentor. Sí, sí, es como una palabra en una página, ¿no? Cada palabra es un símbolo. Entonces, si encontramos la palabra Jesús en la Biblia, es un símbolo porque podemos leerlo. Y una cruz en la pared es un símbolo muy complejo que nos cuenta una historia muy larga y hermosa acerca de la salvación. Nos trae un grato recuerdo. Ok, Edgar. Sí, profesor, yo pienso que lo más importante de esto es que verdaderamente en el caso de las religiones, como en el caso nuestro, bueno, en el caso mío, que provengo de una familia católica también y que desde mis primeras enseñanzas, pues obviamente a todos nos dieron, yo pienso que todos los que comenzamos por esas instancias católicas, verdaderamente siempre los fueron unos apoyos pedagógicos, ¿no? En el colegio, en fin, siempre nos remetíamos a ver la cruz y pintar la Virgen María, inclusive cuando nosotros llegamos, cuando prácticamente se celebra la Navidad, pues todo esto hace alusión a todo este tipo de imágenes verdaderamente que son apoyos pedagógicos que verdaderamente nos crearon desde muy pelados para verdaderamente incrustarlas en nuestro sentido, en esta forma de vivir. Pero obviamente ya pues madurando un poco la situación, pues ya es muy diferente, ¿no? Pues ya tomamos que verdaderamente es un símbolo, como lo comentaba el compañero anteriormente, y valga la pena pues poder uno dilucidar y poder uno confrontar estos términos con todos los compañeros que verdaderamente nos ayudan a salir y guiarnos esa luz y obviamente con su sabiduría, profesor. Muchas gracias por su comentario, Edgar. Gracias, profe. ¿Alguien más? Sí, entonces siempre, pues recordamos que Dios quiere el corazón. Dios siempre quiere el corazón. Entonces, si nuestro corazón piensa que la cruz en la pared es un tipo de mágica o algo supersticioso, entonces queremos confesar ese pecado y recordarnos que no, Dios no nos dice eso acerca de la cruz. Pero si el corazón reconoce que lo que significa la cruz bíblicamente y ha estudiado la Biblia y entiende el símbolo, entonces está bien y de hecho puede ser algo extremadamente edificante para una casa. De hecho, en mi casa de niñez teníamos una pintura de Jesús como pastor y él tenía en sus brazos una oveja y son recordatorios muy, muy fuertes, muy vívidos de mi niñez, de las enseñanzas que gritaban de las paredes o susurraron de las paredes, no gritaron. Y eso es... puede ser algo muy edificante, pero siempre queremos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre queremos chequear el corazón, ver el corazón en todo. Ok. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué horas son? Oh, wow, estamos pasando de tiempo, por mucho, lo siento. Ok, vamos a ir a una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, confesamos nuestros pecados en contra de tu primer mandamiento y en contra de tu segundo mandamiento. No siempre ponemos a ti en el lugar correcto en nuestro corazón y no siempre usamos tu nombre como debemos usarlo, como algo que podemos usar en todas nuestras oraciones y en nuestras alabanzas y
oraciones de acciones de gracias. Perdónanos por esos pecados. Y recuérdanos siempre de nuestro Salvador Jesús, quien cumplió todo por nosotros. Y renueva en nosotros un corazón nuevo que quiere agradecerte siempre en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Ok, muy bien, hermanos y Amén. hermanas. Voy a colocar en el grupo de WhatsApp la tarea para probablemente mañana, en la mañana. Por la mañana tenemos clase, Dios mediante, el jueves a la misma hora. Y hemos llegado a la despedida. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por sus Buenas aportes noches, y pastor. conversaciones. Ujú. Buenas noches a todos los hermanos. Sí. Bendiciones. Buenas. Bueno, hasta luego. También. Muchas Dios los bendiga. gracias. Pastor, una Sí, preguntita. adelante. Disculpe, usted dijo de los comentarios que podíamos hacerle personalmente, alguna pregunta. Sí. ¿Cómo hago? Sí, ¿Su WhatsApp? a mi WhatsApp probablemente es lo mejor. Ujú. Ya, ¿su WhatsApp cuál es? El 798-725-4945. Sí, si usted busque en el grupo de WhatsApp, encuentre uno de mis mensajes y ahí está mi número. Ya, pastor. Ujú, Ya. ujú. ¿Puede ser este momento o en otro momento? Sí, usted puede hacer la pregunta ahora. Ya. Sí, adelante, Gerardo. Profesor. Sí, ¿quién me iba a hacer una pregunta? Edgar. Ok, Edgar. Sí. Con relación a esas 37 preguntas, pues obviamente hay que resolverlas con su debido tiempo. Pero entonces, ¿cuándo? Me imagino que tendrá un límite de recepción de esas preguntas. ¿Cuándo las podemos enviar? ¿Cómo se las podemos enviar? Sí, entonces en cada clase aprendemos algo más y algunas de las preguntas se tratan de esa lección. Entonces la fecha límite será una semana después de la última clase en vivo.